Hola, buenas. Siempre me ha gustado el formato de Bellido Morillas, aunque con menos conocimiento y vacaciones eruditas de las que lo que hacer yo. Entonces voy a intentar traer obras completas de los mejores autores que haya leído, especialmente para invitar a la lectura, aunque puede servir también para ampliar conocimiento, conocer algún detalle o lo que sea. Yo suelo ver vídeos de estos o buscarlos si existen, así que espero que a alguien le sea útil y si puedo hacer que alguien lea a cualquier autor de los que traiga, pues la verdad es que estaré más que satisfecho, aunque solo sea una persona y aunque solo sea una obra, a mí me hará feliz. Y en este primer vídeo voy a traer a uno de los que es uno de mis autores favoritos, que es un autor de altísima calidad y muy influencial en toda la historia, pero que hoy en día está bastante dejado de lado. En mi opinión es un autor que merece estar en cualquier lista y en cualquier biblioteca y no solo hacerle caso eh, como forma de estudiar griego en bachillerato o en seminario. Entonces, aquí tenemos las obras completas de Jenofonte en esta edición de Gredos, que es bastante barata. Así, muy recomendado, pues si es bueno, barato, ideal. Lo podéis encontrar de segunda mano, es de periódico. O sea, salió en kioscos, no en periódico. Vale, entonces, Jenofonte es, o sea, a mí, en general, el perfil de Jenofonte, o sea, un políglota clásico que es multidisciplinar y que conoce de todo y que escribe de todo, a mí me encanta. O sea, se me ocurren otros grandes sabios con este conocimiento enciclopédico, como puede ser Platón, Aristóteles, Boecio, Descartes, San Alberto Magno, etcétera. Aunque Descartes la verdad es que bastante mal, pero bueno, cada uno como pueda. Menéndez y Pelayo. Entonces, sus obras cultivó distintos géneros, como puede ser historia, autobiografía militar, diálogos filosóficos, tratados técnicos de distintas técnicas, como por ejemplo economía, caza, eh, eh, tratados militares, tratado de montar a caballo, biografías idealizadas encomiásticas, ensayos políticos. O sea, es un autor con una obra no grande en el sentido de extensa, sino grande en el sentido de que abarca muchas materias y la verdad es que lo hace bastante bien. Entonces, voy a empezar con el primer tomo, que es la Filopedia. La Filopedia es una biografía encomiástica o sea, es básicamente una de las primeras novelas de la historia. Y la verdad es que es muy, muy entretenida. A mí me encantó bastante. Y cuando ves autores como Cicerón, que la alaban tanto, o Alejandro Magno, que la llevaba siempre contigo, desde luego que entiendes, o sea, realmente puedes entender el por qué hacían eso. Entonces, es una de las primeras novelas de la historia, o aunque sea una protonovela, como puede ser también la Odisea, por ejemplo, es larga, lo cual no tienen las primeras novelas de la historia, como por ejemplo, la de Jenofonte de Éfeso, el tocayo de Jenofonte. Y básicamente la Silopedia lo que hace es destacar la humildad de Ciro, humildad, virtud que está bastante poco vista en la antigüedad, lo cual es una de las cosas que me gusta de Jenofonte. Se me hace como un autor con valores relativamente cristianos y me recuerda a San José. O sea, y se ve como las virtudes que le enseñan Ciro son la, la más típica, la continencia de placeres, moderación, sobriedad, sencillez y, y también que claramente, o sea, es una persona que manda y que tiene el poder predicando con el ejemplo y no tanto a la fuerza. Y también que el poder no se le sube a la cabeza. Entonces o sea, es muy interesante las virtudes que hace y como novela, o sea, está bastante bien, es muy entretenida. eh, y si Alejandro Magno la lleva consigo a todos sus lados, por algo será. Leed la Enciclopedia de Xenofonte, por favor. Va. También, de hecho, las propias virtudes estas que acabo de decir en Sócrates, como que se las intenta poner también de alguna forma al maestro. Obviamente no es un líder militar Sócrates, pero se ve como en Sócrates también comparte estas virtudes. Que es un libro muy, muy influyente en toda la antigüedad clásica. Salía mucho la Enciclopedia, ves autores citarlos todo el rato. Lo que ya he dicho Alejandro Magno, Cicerón creo que lo nombra. Maquiavelo también está incluido por la Enciclopedia, y etcétera. La segunda obra que voy a presentar son las Helénicas, donde pretende continuar la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que la tengo ahí arriba, que se acaba a mitad. Y lo que hace Jenofonte es continuarla, intenta seguir al principio el mismo estilo que seguía, luego la verdad es que lo deja un poquito de lado
Y es verdad que es peor, o sea, es un bajón, tú lo lees y tiene bastante peor calidad literaria y históricamente no es para nada lo fiable y lo... Cómo entiende la historia, cómo entiende la causación y los fenómenos reales, es bastante peor, pero es un complemento, en mi opinión, imprescindible. Y estoy un poco crítico intentando hacer que la gente lea Jenofonte, pero bueno, es un complemento bastante imprescindible. Es la fuente primaria que tenemos de esa etapa de la historia donde Atenas, tanto Atenas como Esparta, pierden las dos su hegemonía. Y la verdad es que no está mal, o sea, no se va a hacer aburrido. Es es un historiador antiguo y está bien. También leer las helénicas, sobre todo leer Tucídides, pero cuando acabéis Tucídides, leer las helénicas, que están muy bien. No, las critico, son peores, pero no están mal. Vale. Ahora, su obra más famosa, la Anábasis, aunque realmente aquí vienen más obras de la Anábasis, pero bueno, la Anábasis. La verdad es que es mi obra favorita de Jenofonte y yo creo que es la mejor. Eh, o sea, es una historia donde Ciro engaña a, no sé si son 1000 o así, griegos, y al final acaban en medio de, no sé si es Ciro. O sea, Ciro el Grande desde luego que no, pero no sé si se llama Ciro, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. Un rey persa engaña a 1000 tíos, eh, los mete en medio de Persia, engañados, y se muere. Entonces son 1000 tíos que tienen que volver a casa y que están en medio de Persia, y que se ha muerto el tío que les ha enviado ahí. Entonces, la verdad es que o sea, lo que es el guión es brutal y la ejecución es brutal. Lo hace muy, muy bien. Eh, Completamente te atrapa en la historia, y te sientes, o sea, empatizas por los personajes, o sea, la historia atrapa y la verdad es que la historia, o sea, te mete muy bien en el lugar. Yo estoy con la nieve, con ellos completamente, estoy dentro metido con uno más. Entonces es como o sea, es una historia ideal, completamente buena para estándares modernos. O sea, yo creo que no, o sea, podría pasar de forma bastante decente y se lee, o sea, se cogen extractos para leer, para aprender griego en bachillerato o en el seminario, pero es mucho más que eso. O sea, tiene un valor propio que es brutal. Así que, por favor, leed la Anábasis de Jenofonte y es una autobiografía militar en tercera persona que luego retomarás, por ejemplo, Julio César, que no es un nombre pequeñito, o sea, tiene su importancia. Vale. Aquí, en la Anábasis, además, por eso el tomo es tan gordo, que la Anábasis no es para nada tan gorda, vienen las obras menores de Jenofonte. Entonces, tenemos el Hierón, que es una discusión a modo de diálogo el poeta Simónides con Hierón, un tirano. Entonces, básicamente, lo que intenta hacer es ver si es más feliz un tirano que un no tirano. La verdad es que sí no está mal. El tema es que se deja una cosa más importante, que es la razón más importante, que es por la que una persona sería tirano, que es precisamente que la tiranía, o sea, te genera una grandeza y te aumenta el ego de una forma completamente atrapante, y eso yo creo que deliberadamente no lo trata. Entonces, eh, yo creo que Platón, por ejemplo, hace un mejor trabajo tratando esos aspectos. Vale. En el Hierón, una de las cosas interesantes que tiene es que se ve perfectamente la forma de la teoría clásica o sea, la teoría política clásica, donde la polis y el gobernante están perfectamente unidos y no hay, o sea, y los intereses del gobernante son los intereses de la polis y viceversa. Entonces, para entender eso es una forma muy buena, porque es una cosa, o sea, se leen en un ratito, en media tarde. Es una muy buena forma de entender eso. Luego tenemos el Argesilao, que es un encomio narrando las virtudes de Argesilao, que creo que es un rey de Esparta, de Lacedemonia, y sea, es un encomio que está bastante bien. O sea, narra los hechos y las virtudes. No creo que vaya a cambiar la vida de nadie, pero recomendado. Vale. Luego tenemos la República de los Lacedemonios, que Jenofonte, a pesar de ser de Atenas, siempre tiene, al igual que Platón y que otros durante la Guerra del Progreso, tiene esa fama de ser pro lacedemonio, más bien porque le trataban mal en Atenas. Y tiene esas mismos, o sea, elogia los mismos aspectos que hace Platón de Esparta. Entonces, se ve un Jenofonte filo-espartano
y cómo narra la- lo que es el sistema de la ceremonia es muy interesante y además es muy influencial porque el elogio de Esparta es un tópico que se ve en toda la literatura a lo largo de la historia y en muchos otros autores, como por ejemplo los padres de la Iglesia o en, en Cicerón, bueno, en el resto de autores clásicos se ve ese elogio de Esparta influido por Platón y Jenofonte. Entonces es muy interesante para conocer eso. También todas estas obras menores, o sea, se leen en nada en una tarde, te lo puedes coger, lo lees y adquieres ese conocimiento. Y la verdad es que hace muy buen trabajo, muy recomendada la lectura de la República de los Lacedemonios. Entonces, luego tenemos una joya que me encontré de casualidad, que es los ingresos públicos o las rentas. Vale. Es una joya porque es un tesoro escondido, o sea, es una obra súper importante para la historia, o sea, es una obra que tiene una importancia interesante para la historia del pensamiento económico y es una obra que no la tratan los historiadores del pensamiento económico. Yo leía la historia del pensamiento económico de Rothbard, por ejemplo, y nombra el económico, pero no nombra eh, los ingresos públicos o las rentas. Y es un tratado de economía política, bueno, no es un tratado de economía política, pero tiene aspectos interesantes donde trata la economía política. Entonces, eh, yo creo que aquí algo por explotar y que a ver si, no sé, espero que se lea más y se vayan descubriendo estas cosas y que alguien lo trate, porque es una joya escondida y si no, pues lo haré yo algún día, pero es interesante. Luego tenemos también tratados sobre el jefe de la caballería bolipárquico, eh, que va sobre eso, creo que o sea, sobre táctica militar, me suena, de la equitación y de la caza, que no soy la persona indicada para comentar esto, así que no lo voy a hacer, pero ahí está, si os interesa, siempre son cosas interesantes, no, aunque no sea lo que más interese personalmente. Y si interesa personalmente, pues más aún interesante. Parezco Rajoy con esto que he dicho. Vale. Ahora tenemos los recuerdos de Sócrates, que realmente no son los recuerdos de Sócrates, igual que la Anábasis no era solo la Anábasis, aquí son los recuerdos de Sócrates y el resto de obras de diálogos socráticos de Jenofonte, que es interesante siempre leer porque al final es la única fuente que tenemos junto con Platón y junto con Aristófanes, que lo que hace es una crítica burlesca y lo toma como un sofista más. Entonces, solo nos queda Jenofonte y Platón. Y a Platón lo que tienes que hacer para encontrar a Sócrates es buscar entre su genio propio y su ironía el Sócrates histórico, por así decirlo. Cosa que es bastante difícil. Entonces, al final lo que se acaba haciendo es sintetizar un poco los dos. Ahí ya cada uno que juzgue. Entonces, aunque solo sea por conocer al personaje de Sócrates, que es uno de los personajes más importantes de la historia, ya está muy recomendado leer a Jenofonte y sus obras socráticas. Y yo creo que además tiene un valor propio que puede ser interesante. Quizá no es el valor propio más, no aporta Jenofonte más como en otras sus obras, pero sí que tiene sus cosas interesantes que ahora las voy a tratar una a una y saber qué. Ahora con la obra que da título al tomo que tenemos, que es Los recuerdos de Sócrates, que yo la verdad es que lo recomiendo bastante porque al final es la siguiente fuente principal o la fuente histórica principal que se podría para algunos más fiable que tenemos sobre el Sócrates histórico. Eh, Al final es inevitable compararlo con Platón, que te dicen en las introducciones que no lo compares con Platón, pero ¿cómo no lo vas a comparar con Platón? Y la verdad es que es de bastante menos calidad que Platón. O sea, le falta el ingenio en cuanto a la forma de los diálogos y le falta el ingenio a la figura de Sócrates que sí que tiene en Platón. Y ahí es donde tienes que buscar al Sócrates histórico, pero eso, o sea, es un Platón mucho más mundano y es un Sócrates mucho más mundano y terrenal y con que trata bastante los aspectos que son eh, que son característicos de la obra de Jenofonte, pero sí que se ve que de alguna forma es la misma persona. O sea, Sócrates es Sócrates. No será tan listo como el Sócrates de Platón, pero sigue siendo Sócrates. Entonces es interesante conocerlo. No voy a dar yo aquí la explicación sobre el Sócrates de Jenofonte, leedlo vosotros, pero se ven todas esas cosas. Entonces, luego además tenemos el económico, que es un diálogo socrático, donde, donde lo que intenta, donde lo que hace es presentar cómo llevar una economía familiar, eh, la economía doméstica. Entonces, hay muchas perogrulladas y datos sobre agricultura, pero hay cosas que son rescatables. O sea,
universalmente, y cosas interesantes, como puede ser, por ejemplo, el feminismo que presenta Jenofonte, que obviamente no es feminista en sentido contemporáneo ni nada por el estilo, pero es un feminismo, el máximo feminismo al que se puede aspirar en la antigüedad, que es que a la mujer del protagonista le dice que es muy, como que se parece a un hombre. Y realmente se ve como tiene aprecio, o sea, es un hombre, o sea, no sé, yo me imagino a Jenofonte como una persona muy familiar y cariñosa, porque se ve como trata a la mujer del protagonista del diálogo de una forma muy respetuosa, y él la elogia, y obviamente no es algo para estándares modernos, pero siempre a mí se me hace interesante, a mí me gusta que se trate bien a las mujeres. Entonces, es como lo de que se parece mucho al hombre, es como el máximo valor al que llega. O sea, al final, eh, Platón siempre coge el estándar de un hombre para igualar, y luego en el Timeo, la verdad es que, o sea, la única justificación que le dan las mujeres es como el ciclo de reencarnaciones, eh, para que no se haga un pájaro o algo directamente, pues que haya una mujer así entre medias y te la lías un poco a cierta mujer. Pero bueno, al final es como el baremo de medir que se dio la antigüedad, y que se diga eso es algo considerable. Igual que en el Génesis se dice lo de que Eva sale de la costilla de Adán, pues también un statement feminista de la antigüedad. No sé por qué me dio tanto. Me acuerdo lo tengo apuntado, que en Rothbard entiende, o sea, según Rothbard, en el Económico, que es la única obra que trata, y no la que he nombrado anteriormente, que es la que realmente, el Tratado de las Rentas, que es la que realmente tiene más interés económico, según Rothbard entiende conceptos modernos de economía como la oferta, la demanda, el equilibrio general y la división del trabajo, que por ejemplo en Platón en la República se ve claramente como teoriza muy bien la división del trabajo, pero bueno, aquí también está en el Económico de Jenofonte. Luego tenemos el banquete, que es inevitable compararlo con el banquete de Platón. Es un Sócrates, al igual que lo recuerdo, mucho más humano y superficial, bastante diferente al Sócrates platónico. Tiene un toque de humor que está bastante bien, pero la prosa es incomparable con la del banquete, que es una obra sublime, y esto pues no es una mierda, pero obviamente teniendo como estándar el banquete de Platón, pues es más abajo, pero está bien igual. O sea, es entretenido y muestra a Sócrates que es bastante interesante, y se deja ver también a los discípulos de Sócrates, como por ejemplo al a Antístenes, que está bien siempre conocerlos. Vale. Y también, por último, de las obras socráticas, tenemos a la Apología de Sócrates, que la verdad es que tiene muchas similitudes con Platón, lo que muestra más o menos su veracidad histórica, aunque también tiene sus diferencias propias, y es un texto también corto, al igual que la Apología, de lectura recomendada. Y me gustaría algún día comparar el daimón que aparece aquí con el daimón que aparece en otras obras de Platón. Bueno, la que más aparece creo que es el Teaces, pero bueno, habría que ver si es apócrifa o realmente la escribió Platón. Pues una cosa que tengo que hacer, o que mirar si alguien la ha hecho. Vale. Y bueno, ya he acabado la obra propiamente de Jenofonte. Falta en las obras completas, la edición de las obras completas que tengo, la República de los Atenienses de Pseudo-Jenofonte. Es una especie de crítica conservadora a las innovaciones que se estaban dando en Atenas. Tiene un estilo bastante pobre, es como un escrito enfadado un poco. Entonces, a ver si la consigo. Me gusta. No es una obra o sea, quiero decir, no me arrepiento de leer esa obra, me gustaría tenerla. Entonces, a ver si me compro junto con la República de Atenas de Aristóteles, a ver si venden ediciones de esas baratitas, porque la edición del CSIC de la República de los Atenienses de Aristóteles vale una pasta, para lo corta que es. Entonces, a ver si me compro una edición donde vienen todas las constituciones griegas, y la tengo en casa para cuando quiera. Entonces, en cuanto a las obras de Jenofonte, aquí estaría una cosa interesante de Jenofonte, que es que a mí me recuerda mucho a San José, o sea, o a lo que se dice de la persona de San José, porque se me hace una persona, como se puede ver en el Anábasis, por ejemplo, que habla algo de él en tercera persona, como un hombre humilde, trabajador, sencillo, de familia. También se ve en parte en el Económico, o sea, se deja ver en el Económico, y ahí está. Jenofonte me recuerda a San José, lo cual es muy bueno porque San José es muy guay. Entonces, espero haber contribuido con el vídeo a eliminar la visión de Jenofonte como un segundo, aunque no creo que lo haya hecho, porque realmente lo he nombrado como segundón en algunas partes, pero no es un segundón, o no es solo un segundón. O sea, Tucídides y Platón le nublan en sus respectivos aspectos, pero tiene un brillo único Jenofonte que está muy bien. O sea, tiene obras o sea, brilla con luz propia. Tiene escritos innovadores de gran calidad que se dejan ver claramente
el ingenio y el valor propio que aporta Jenofonte. Y son obras, además, que son bastante entretenidas. Que es decir, tú lees la Navas y si lees la Enciclopedia, y yo creo que no te puedes aburrir para nada. Entonces, eh, recomiendo mucho la lectura de Jenofonte, y aunque solo sea por, por la importancia histórica que ha tenido en autores en autores tanto griegos como romanos, por ejemplo, yo qué sé, Cicerón o los padres de la Iglesia o Arriano, aunque solo sea por eso, me parece que hay que leer a Jenofonte, aunque solo sea por conocer el tópico a favor de los espartanos, por lo que sea, por conocer a Sócrates, pero hay que leer a Jenofonte. Bueno, no hay que leerlo, pero está muy bien leerlo si os gusta leer. Entonces, pido perdón por adelantado, porque no tengo la lectura fresca. O sea, he mirado las reseñas que escribí cuando lo leí. Entonces, si me equivoco en algún dato, pues lo siento, me lo podéis decir. Y cualquier cosa, cualquier recomendación, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier vídeo que gustaría ver o cualquier cosa que se os ocurra, por favor, ponedlo en los comentarios y muchas gracias por ver el vídeo.